bueno, ya les decía, la viruela del mono está en el país. Sí, llegó. Somos el 8º país a donde ha llegado la viruela del mono, el último de los 8 últimos países que han sido notificados con la confirmación de la viruela del mono. Y claro, hay países que ya les decía, como Estados Unidos y otros, que se han declarado en emergencia sanitaria. La OMS ha lanzado una alerta para el mundo. Este primer caso de viruela del mono se ha registrado en la ciudad de Santa Cruz. Un paciente de 38 años está estable y tiene una patología de transmisión sexual. Bueno, este paciente tuvo contacto con personas que llegaron, o una persona que llegó desde Europa, pero queremos conocer más detalles sobre lo que está pasando en este momento con este paciente y sobre qué medidas está tomando el gobierno para evitar una propagación de la viruela del mono en nuestro país. Por ello tenemos como invitada, y vamos a entrevistarla, a María René Castro Cusicanqui, es viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional. Viceministra, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Qué placer estar con ustedes aquí en NTP. Y como tú decías, el día de ayer tenemos confirmado nuestro primer caso de viruela símica en el país. Así es, bueno, es el primer caso, ¿verdad? Y como se ha presentado y en otros países, después de un primer caso se reporta un segundo, un tercero. Tenemos a países vecinos como Chile con 20 casos, Brasil 592, Perú 143, Colombia, Ecuador con 2, con 10. Bueno, y claro, surge el temor, ¿no, viceministra, de que además de este caso, en los próximos días estemos reportando otros? Así es, nosotros hemos visto que en el mundo tenemos más de 22,000 casos en más de 70 países. En la región solamente faltaban algunos pocos países que no habían presentado ni un caso de la viruela símica. Ha habido un retraso en este ingreso y así justamente porque nuestro país ha mantenido las medidas básicas de bioseguridad contra la COVID que también nos protegen contra la viruela símica. Viceministra, esta persona que llegó de Europa y esta persona que está contagiada, ya reportada como el primer caso oficial de viruela del mono en el país, tuvo contacto, bueno, han tenido contacto seguramente con otras personas. Y hay 4 sospechosos. ¿Cómo se está viendo el caso de estos 4 sospechosos? ¿Cuándo vamos a conocer si finalmente también ellos tienen la viruela del mono? Sí, es cierto, nosotros tenemos el contacto cero, en realidad el caso cero, que es una persona del exterior que ha estado en nuestro país, ha estado en contacto con esta persona y posteriormente este caso cero ha salido del país nuevamente retornando a Norteamérica. Nuestro caso inicial, que en este caso es la persona de 38 años de Santa Cruz, es una persona que está estable, tiene 3 personas con las que vive, que son los únicos 3 casos que en este momento tenemos sospechosos. Hemos enviado nuestras brigadas, han estado en contacto estos últimos días, ayer y hoy día, con el Servicio Departamental de Santa Cruz y también trabajando con el municipio de Santa Cruz, porque es importante hacerle seguimiento, hacerle rastreo de los contactos, ver el estado de salud de todas las personas. Y hasta el momento te puedo informar que esta persona de 38 años, nuestro caso inicial, está bastante estable, por lo que no representa en este momento mayor riesgo para la persona. Las otras personas que viven con esta persona no han presentado hasta la fecha ningún tipo de sintomatología. Los equipos están haciendo el seguimiento de caso como corresponde de acuerdo al protocolo y estas personas, como te digo, no han presentado ningún tipo de sintomatología. Bueno, viceministra, cuando hablamos de una nueva enfermedad que aparece en el país, claro, de repente toda la gente se arrebata, sobre todo los padres, las madres, por los niños que requieren un especial cuidado, mujeres embarazadas, ¿no?, que de inmediato comienzan a preocuparse. ¿Debemos estar preocupados por esta viruela del mono? ¿Muy preocupados? No. Aclárenos quiénes son más susceptibles del contagio y bajo qué tipo de exposiciones. No tenemos que estar en este momento en un pánico extremo, no tenemos que estar preocupados, lo que sí tenemos que estar es alertas. Alertas porque tenemos que fortalecer las medidas básicas de bioseguridad, tenemos que estar mucho más atentos a las personas con las que tenemos contacto, ver si presentan algún tipo de ampollas en el rostro o están con varias costritas, cicatrices de estas pequeñas vesículas que se han presentado. Entonces hay que tomar los recaudos necesarios. Seguimos aplicando a las 3 M's, manos, máscara, metros de distancia, que es fundamental, inclusive para este tema de la viruela símica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? La vía de transmisión
Es por un contacto estrecho que podemos tener con una persona infectada. Las partículas de saliva, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, eliminamos estas partículas de saliva que tienen carga viral, no solamente de COVID-19, pueden tener de influenza y en este caso, obviamente, del poxivirus que causa la viruela símica. Otras vías de contagio también son a través de los fluidos corporales, que obviamente van a estar contaminados, de estas ampollas que se van generando en el rostro, en el torso, en las manos, en los pies. Van a empezar justamente a eliminarse un líquido y ese líquido que sale justamente de estas ampollas también tiene carga viral. Cuando se forman y se secan, se vuelven a volver justamente esas costritas que son muy características de estas enfermedades en la piel. Esas costras también tienen carga viral, por lo que tenemos que tener mucho cuidado. Significa que las personas que están cuidando, atendiendo familiares de personas positivas, tienen que tener un lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, pues las personas que están infectadas tienen que irse a aislamiento. Esas son las formas de contagio. Ahora bien, se ha descrito bastante a profundidad durante las últimas semanas en los casos que se han presentado desde el inicio de la viruela sémica, el contacto también con mucosas, que es la vía más fácil de transmisión y donde pasa una carga viral muy elevada a través de las mucosas de un paciente contaminado a uno no contaminado. Ahí estamos hablando prácticamente de relaciones sexuales, estamos hablando también del contacto de boca a boca. Cuando se dan un beso también hay una facilidad de transmisión de este virus. Viceministra, aclárenos, ¿es cierto que la mayor probabilidad de contagio de la viruela del mono o los primeros casos que se han registrado en algunas partes del mundo daban cuenta de que eran más proclives a este contagio hombres que tenían relaciones sexuales con hombres? En realidad, esto ha sido lo inicial que se ha visto, por esto que te explico el tema de contacto con mucosa. Pero las últimas semanas nos ha mostrado que obviamente no es la única vía de contacto. Desde 1970 que se estudia este virus, se ha visto que también se infectan adolescentes, se infectan mujeres, se infectan niños. Y lo último que se ha visto en estas últimas semanas han sido algunos niños que también han terminado infectados por la viruela símica. Viceministra, en Estados Unidos y algunos otros países ya se está promocionando, se está convocando a los ciudadanos a vacunarse contra la viruela del mono. Incluso se está publicando los lugares a donde la gente pueda ir. ¿Cómo vamos con eso de la vacuna para la viruela del mono? ¿Nuestro país va a hacer alguna gestión para tenerla o todavía no lo ven necesario? Nuestro país está realizando las gestiones. Hay muy pocos laboratorios en el mundo que están produciendo este tipo de vacuna, pues la mayoría de los laboratorios está con el esfuerzo puesto justamente con la vacuna contra la COVID-19, que es pues una pandemia y todavía sigue afectando a las diferentes poblaciones en el mundo. Por lo tanto, estos pocos laboratorios que están pudiendo producir las vacunas no producen una cantidad suficiente para ser administrada en todos los países. Nosotros estamos generando una suerte de trabajo en equipo con el resto de los países de la región para que estas vacunas vayan llegando. No va a ser en las mismas cantidades que COVID-19, son muy pocas cantidades que están disponibles para la región y nosotros estamos en proceso de reunirnos con los otros países para generar este esfuerzo conjunto para que estas vacunas, que evidentemente cada país va a tener que pagarlas, vayan llegando paulatinamente a nuestro país. A ver, viceministra, le pregunto, ¿qué está pasando en este mundo? Viene el COVID, nos tiene una pandemia pero tremenda que nos ha dejado a todo el mundo en una situación que parecía aproximarnos a una película de ficción, ¿no? De repente aparece una enfermedad o reaparece una enfermedad que ya la habíamos eliminado, ¿no? Viene ahora la viruela del mono y se alerta sobre futuros otros virus que puedan aparecer en el mundo y nos tengan en igual situación. ¿Qué es lo que está pasando, viceministra, que de repente aparecen este tipo de cosas que no las habíamos imaginado? Pues hay muchos factores, Víctor Hugo, y ahí yo lo llamaba, por ejemplo, en la Asamblea 75 de la OMS, que llegué con esta nueva teoría que hablamos en algún momento con algunas compañeras de acá, la ecología de la enfermedad.
Hay muchos factores que están moviendo muchas de las enfermedades que han estado reservadas en animales. Estamos hablando de elementos, por ejemplo, de los mercados húmedos, mercados donde se venden animales silvestres vivos. El crecimiento poblacional es otro factor. Cuando nosotros también estamos acercándonos mucho a esa frontera de la parte urbana ya con los animales. El otro elemento también es el cambio climático global, que también está generando un movimiento de vectores, genera un movimiento de animales también que van a nuevos hábitats justamente por el tema de temperaturas, por disponibilidad de alimento. Entonces, de aquí recobro mucho las palabras que dijo nuestro presidente Luis Arce Catacora en el aniversario de la Confederación de Trabajadores de Salud, y fue muy claro y dijo: no es la última pandemia y nos tenemos que preparar para la siguiente pandemia. Y evidentemente ese es el escenario hoy en día. Estamos saliendo de la pandemia de la COVID-19 y nosotros ya estamos trabajando un plan para la siguiente pandemia, porque sabemos que estos tiempos que antes eran aproximadamente 10 años entre pandemia y pandemia se están acortando. Mira que en un futuro muy cercano también nos vamos a estar chocando con otro tipo de afecciones. La COVID-19 no solamente nos ha heredado un retroceso vacunal en la vacunación integral que tú mencionabas hace un momento, sino también nos está dejando una experiencia muy importante, que es justamente el hecho de evitar que las personas se automediquen, porque también vamos a vivir un escenario de una multidrogoresistencia. Hay ya notificación en algunos lugares sobre bacterias que están siendo muy resistentes a diferentes antibióticos, y esto es una recomendación a la gente: no se automediquen, siempre vayan y acudan al médico, aunque les digan que la enfermedad que tiene mi amiga es similar y me voy a tomar los medicamentos que ella tomaba. No funciona así. Y si tomamos medicamentos, vamos al médico, nos dice que sigamos un tratamiento, debemos cumplir con fechas, con horas, con cantidades, para que todo vaya por buen rumbo. Bueno, muy buenas recomendaciones para la gente que nos ve en este momento, viceministra. No automedicarse, porque estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? De repente entramos al celular a ver qué nos sirve para el dolor de cabeza, de muelas, para esta epidemia. No, nos vamos a meter en problemas. Inmunoresistencia, seguros problemas bastante complicados después. Y qué buena referencia que hace usted a cómo la humanidad se está destruyendo a sí misma. Nos metemos en problemas destruyendo nuestro medio ambiente, afectando a la naturaleza, creando un calentamiento global, una crisis ambiental desesperante. Y ahí están las consecuencias que las estamos sintiendo a flor de piel. Viceministra María René Castro Cusicanqui, viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A ti, Víctor Hugo, y nuevamente recomendarle a la población, como tú decías hace un momento, vacunen a sus niños. Tenemos una vacunación integral, las vacunas regulares, la vacuna del COVID. Vayan e inmunícenlos ahora para que no sea tarde el día de mañana. 3Ms, manos, máscara, metros de distancia, y recordemos que hay un protocolo de bioseguridad para la atención a clases presenciales. Un caso de COVID en un curso es suficiente para suspender la presencialidad y mudarse a una etapa virtual por una semana, si es que se confirma un caso positivo en alguna unidad educativa. Gracias, Víctor Hugo, que tengas una buena noche. Bueno, muchas gracias, viceministra.